Estén en sus casas, sentaditos cómodamente, y que con un corazón agradecido estemos esta mañana para entonar estas alabanzas al Señor, para escuchar la palabra del Señor y para disfrutar de este momento especial de esta forma habitual. Vamos a orar para iniciar este día y agradecer al Señor las misericordias que son nuevas cada mañana. Gracias, Padre Santo, por cada familia que está en su hogar, detrás de sus pantallas de teléfono, tablet o computadora, Señor, tratando de buscar de ti, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús, por la oportunidad que nos das a nosotros de estar aquí, Señor, para adorar y alabar tu nombre. Espíritu Santo, llega a cada hogar y que cada familia en este momento pueda sentirte, que pueda rendirse a tus pies en adoración, en alabanza, en actitud, Señor. Gracias, Padre Santo, por todo lo que nos has dado en el transcurso de la semana, por la lluvia, por los alimentos, por la salud. Gracias, Señor, por nuestro país. Gracias, Señor, por tu amor, Señor Jesús. Te adoramos y te bendecimos, Padre, y queremos adorar y alabar tu nombre juntos, Señor Jesús. Amén. Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad, los entregaré por el gozo de Dios. Sí, Señor, sí,
sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, amén. Sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, amén. Señor, sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor, amén. Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. Dolor y mi enfermedad los entregaré por el gozo de Dios. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Señor.
Gracias. Eres bueno, Señor Jesús. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Estás no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú, 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 así eres tú. Sí, Señor, te adoramos, Padre. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Te adoramos. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Te adoramos y te bendecimos. Gracias, Señor. Buenos días. Gracias, Señor. Porque aunque no te podemos ver, sí podemos ver la mano tuya trabajando, obrando en medio de tu iglesia. Gracias por un domingo más, Señor, que estamos reunidos. Un domingo más, Señor, para alabarte. Un domingo más, Señor, para meditar y conversar y hablar de tu palabra. Guíanos en esta mañana, Señor. Toca nuestra mente y nuestro corazón. Abre, Señor, nuestro entendimiento para que tu palabra pueda llegar y penetrar en cada uno de nosotros, causando el efecto por el cual, Señor, la has dejado. Te pido por todas las familias que están hoy, Señor, reunidas, no solo nosotros en esta transmisión, sino todas las transmisiones de todas las partes de tu iglesia, Señor, que hoy juntamente nos reunimos para celebrar, para alabarte, para aprender, para escuchar, para comunicar, para compartir. Cada hogar, Señor, que abre hoy sus puertas, Señor, con estas transmisiones, te pido que llegue la bendición a cada uno de ellos. Y tú que conoces todas las necesidades, Señor, suple conforme a tus riquezas. Sabemos que estamos en tus manos y por eso te decimos gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Buenos días, buenos días, buenos días. Ahora me estaba recordando, esta semana conversando con un hermano me decía que ellos para el domingo, a esta hora, a las 10, se mudan como si fueran a la iglesia y me dice hasta tacones se ponen las mujeres. Así es que dije yo, qué lindo, porque ellos se reúnen juntos y tienen allí esta reunión juntos y lo hacen de una manera como si fueran a la iglesia. Así es que no importa si usted está en pijamas allí en la casa, si está recostado, lo importante es que hoy estamos otra vez juntos en un mismo espíritu
en un mismo sentir, unidos. Así es que yo quisiera poder decirle a todos y cada uno de ustedes aquí, los que están reportando la sintonía, buenos días. Reciban todos los que lo están oyendo. No me atrevo a empezar a decir nombres porque al menos se le zafa uno alguno y dice, y a mí no me dijo, y entonces causa uno ahí que quede un resentimiento, pero reciban un buenos días. Esta es la iglesia del Señor, nosotros somos parte de la iglesia del Señor y hoy estamos reunidos para alabar al Señor. Tengo una noticia, es buena y es mala, depende cómo lo vayamos a ver. Les habíamos estado anunciando que para el 21 de junio las iglesias podían volver a abrir. Bien, nos hemos reunido los pastores y hemos considerado dar un tiempito más, un tiempito de prudencia ante los aumentos en los brotes de contagios que han habido. Así es que vamos a esperar un poquito. Esto es pasajero, sabemos que es pasajero, pero también sabemos que va a durar un tiempito más. Y entonces vamos a dar un tiempito y les vamos a estar informando. ¿Por qué lo hacemos? Porque no queremos correr ningún riesgo, queremos hacerlo de una forma segura para todos. No queremos cargar en nuestra conciencia que hayan habido o vayan a haber contagios allí en nuestras reuniones, sino que queremos hacerlo en una forma responsable. Así es que vamos a continuar y en el mes de julio vamos a estar conversando, allí a inicios de julio vamos a estar conversando y ver cómo se está desenvolviendo toda esta situación y claro que vamos a regresar. Hace falta que regresemos, necesitamos vernos, solo que ese regreso va a ser un poco frío al inicio porque el distanciamiento social va a continuar. Pero yo no sé si a ustedes, pero a mí me hace falta ver y abrazar y saludar y todo lo que solíamos hacer. Pero vamos a regresar, eso sí va a ser así. Muy bien, quiero que vean este video, pongan atención porque es un video que habla bien, tiene cosas bonitas, es de una gente que se encarga de hacer investigaciones de iglesias bíblicas. Así es que pongan atención a este video, lo dejo con el video. En un momento de aislamiento y cambios sin precedentes, el bienestar de la iglesia y sus líderes es el tema central de una investigación de Barna, una organización de investigación que busca medir el estado de la iglesia, principalmente en los Estados Unidos. En una reciente encuesta, Barna ha querido medir el pulso de las congregaciones en aspectos como el trabajo de sus líderes, el consumo de los servicios en línea, las finanzas, el servicio a la comunidad y las perspectivas sobre el futuro de la iglesia. La investigación incluyó un total de 2.307 entrevistas en línea a adultos estadounidenses mayores de 18 años. A continuación, un resumen sobre los resultados más sobresalientes de la encuesta. Primero, la mayoría de los líderes se sienten capacitados para afrontar los retos. El COVID-19 ha impactado los roles y las rutinas diarias de los líderes y pastores de muchas formas. En este sentido, la encuesta consultó si los líderes están encontrando tiempo para su propio desarrollo espiritual. El 51% dijo que ha sido fácil, mientras que el otro 49% le ha resultado difícil adaptarse a los cambios y no poder desempeñar su labor como lo hacía anteriormente. Frente a la pregunta de qué tan listos están los líderes de la iglesia para ayudar a sus ovejas a superar sus actuales problemas mentales y emocionales, solo 3 de cada 10 pastores, es decir, el 30%, dicen que se sienten muy equipados. El 64% señala que se sienten algo equipados y un 6% restante responden que no están bien equipados. Desde el principio, la labor pastoral ha implicado acompañamiento, desplazamientos y actividades presenciales. El desempeño de esas labores son profundamente esenciales e inherentes al llamado pastoral. Así que no debe extrañarnos que la ausencia de estas actividades o la obligación de convertirlas en labores digitales generen crisis y una sensación de incapacidad.
Sin embargo, es positivo que la mayoría de los líderes se sientan capacitados para adaptarse a estos cambios mientras siguen obedeciendo a su llamado. Segundo, la asistencia a los servicios en línea ha aumentado. En comparación con la asistencia típica presencial, los servicios dominicales transmitidos por streaming han visto un aumento en la participación durante este periodo de distanciamiento social, según los informes de los pastores. El 35% de los líderes dijeron que la participación en línea era mayor que la asistencia al servicio presencial previo. El 29% dijo que eran menos y el 32% dijo que los números eran estables. La encuesta también mostró que estos números han variado significativamente durante todas las semanas desde que inició la pandemia. Podríamos pensar que los retos de adaptación y de asimilación de la tecnología se deban principalmente a que este medio nunca había sido usado antes para realizar actividades que antes la Iglesia desarrollaba de forma presencial. Tercero, las ofrendas y donaciones se han reducido. Las donaciones a las iglesias se han visto muy afectadas durante la crisis del COVID-19, un patrón que podría atribuirse tanto a los retos que implica la donación a través de medios virtuales como a los desafíos económicos actuales que enfrentan los hermanos. Durante las primeras semanas de la pandemia, los líderes de la iglesia informaron números más bajos de lo habitual cuando se trataba de ofrendas semanales, con un 62% menos en la primera semana, a un 79% en la segunda semana y un 64% menos en la semana 3. Sin embargo, en el último mes esta tendencia se ha estancado. Los datos más recientes recolectados muestran que más de un tercio de los pastores, es decir, el 37%, informaron que los ingresos por donaciones se redujeron. El 38% dice que las donaciones se han mantenido igual y una cuarta parte, es decir, el 25%, confirmó un aumento en las donaciones semanales. Es probable que estas variaciones se mantengan, debido a los problemas que supone la donación en línea y la adaptación a los nuevos retos económicos y laborales que se vislumbran con la reapertura económica. Cuarto, la mayoría de las iglesias están apoyando a su comunidad. Durante los últimos 2 meses, los pastores, líderes y miembros de las iglesias han continuado sirviendo a su comunidad, principalmente ayudando a distribuir alimentos y suministros. Esta tendencia se ha mantenido bastante estable desde que comenzaron las restricciones por la pandemia, con un 33% de los pastores que informa que su iglesia está distribuyendo alimentos y suministros, y un 19% que dice que sus congregaciones están llegando a miembros de la comunidad de ancianos, aislados o en riesgo. Aún así, una cuarta parte de los pastores admite que sus iglesias no tienen una respuesta oficial u organizada para ayudar a los más vulnerables de su comunidad en este momento. Es probable que las iglesias con un programa previo de asistencia social pudieran responder más fácilmente a los retos de la crisis, así que la vocación y la estructura de servicio a la comunidad solo se hizo más real y visible. Quinto, hay esperanza sobre el futuro de la iglesia. A pesar de los innumerables desafíos que el COVID-19 ha presentado a nuestra sociedad, en general un 95% de los líderes están bastante seguros de que sus iglesias sobrevivirán a la pandemia. Solo el 4% no está seguro y el 1% no tiene mucha confianza en la tasa de supervivencia de su congregación. Es realmente alentador ver esta cifra y recordar que la iglesia está fundada sobre una base eterna, no temporal ni terrenal, que a través de la historia cientos de miles de veces la iglesia del Señor ha sufrido las consecuencias de vivir en un mundo caído, lleno de dificultades y de oposición, pero que milagrosamente siempre sale fortalecida para seguir proclamando el Evangelio a las naciones. Estos son solo algunos datos que nos provee esta encuesta, pero hay muchas cosas que aún no sabemos. Por ejemplo, ¿cómo seguirán desarrollándose la adoración y los servicios en línea? ¿Cuándo se recuperarán las finanzas de las organizaciones y de los hermanos? ¿Cuál será el costo mental y emocional para los líderes y miembros de la iglesia que se han enfrentado a la soledad, la ansiedad y el dolor?
¿Deberían las congregaciones planear acercarse a periodos adicionales de distanciamiento físico mientras el mundo continúa luchando contra la pandemia? ¿Cómo pueden las iglesias asociarse mejor para ayudar a los vulnerables en este momento? Pero si nos aventuramos más, podríamos preguntarnos, por ejemplo, ¿qué cultura y tendencias de fe han surgido y surgirán como resultado de la pandemia? ¿Cómo podemos aprovechar el panorama digital para formar discípulos resistentes? ¿Cómo nos está formando Dios para ser más humildes y dependientes de Él en medio de esta crisis? Déjanos tu opinión en los comentarios, pero también suscríbete y activa la campanita para ver más videos como este. Quiero rescatar de este video algo que estamos hablando hoy en día y que se llama evangelismo virtual. ¿Vieron cómo en uno de los puntos dice que la asistencia ha aumentado a los cultos virtuales de lo que teníamos presencial? Y eso es un hecho. Hablo con pastores y comentamos, y en muchos casos ha aumentado la asistencia, en el caso nuestro también. Así es que hoy en día estamos hablando de evangelismo virtual, y esta es una forma de evangelizar. Usted puede compartir estas transmisiones, enviársela a personas, y de esa manera estamos evangelizando, porque es la tarea que tenemos. Y aprovechemos la tecnología y no dejemos de invitar. Como también le pedimos, no deje de poner su saludo. Es la forma en que nosotros podemos verles a ustedes. Ustedes nos ven a nosotros porque ahí estamos en sus pantallas. Pero la forma de verles es a través de los saludos. Si no puede enviar un saludo, porque a veces nos dicen, es que no puedo enviar un saludo, es porque necesita que le pongamos como amigo en el Facebook. Entonces mande la solicitud de amigo, le habilitamos y entonces ahí va a poder comentar. Bien, ahí hay algunos datos interesantes, algunos datos bonitos, datos alentadores. La iglesia continúa, la iglesia no se ha detenido, más bien la iglesia ha crecido, la iglesia se está expandiendo y bendito el Señor, bendito el Señor. Bien, pero hay otra actividad que quiero recordarles antes de iniciar hoy con el mensaje. El próximo sábado, 20 de junio, sábado para Día del Padre, y es la celebración que va a ser Ágape. Ágape es el ministerio de mujeres de la iglesia. Y va a ser un ágape en agasajo a los papás. 20 de junio. Solo que hay una mala noticia. Me dijeron que los regalitos que van a ser así virtuales, de imágenes, que van a poner unas fotos de regalos y este año no nos van a dar nada. Yo les he dicho, siembren en junio para que en agosto cosechen. Si nos hacen regalitos virtuales, si nos hacen regalitos virtuales, les hacemos regalitos virtuales también en agosto. Claro, para ponerle un poquito de humor. Pero el ágape a las 2 de la tarde, compártalo. Es un ágape, no es solo para mujeres, es por el Día del Padre. Es abierto a toda la familia. 2 de la tarde, próximo sábado, estaremos juntos nuevamente transmitiendo. Bien, vamos a entrar a el mensaje de esta mañana. La semana pasada iniciamos una nueva temática bajo un gran título que es ¿por qué necesitamos la Biblia? Don Álvaro nos enseñaba de la autoridad de las Escrituras y cómo allá segunda de Timoteo, Pablo le escribe a su joven discípulo, segunda de Timoteo 3:16, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y entonces, ¿por qué necesitamos la Biblia? El primer tópico es que es inspirada por Dios. Es Dios el que la manda. Hoy en día vemos cómo el mundo está cayendo en una serie de enseñanzas que están modificando la moral, están modificando la ética. Hoy en día, cuando hablamos de moral y de ética, hay tantas ramas que han tomado y es el hombre tratando de guiarse a sí mismo. A eso le llamamos humanismo. El hombre definiendo, y por eso vemos anuncios y películas y vemos toda clase
de información donde están promoviendo cosas que nosotros, los que hemos creído y aceptado a Jesús, sabemos que no están acorde a la palabra, como el homosexualismo, como el matrimonio entre personas del mismo sexo, como el aborto, y todas estas corrientes que han venido en los últimos años desatándose en una forma fuerte en este mundo. Pero ahí están, y están adoctrinando, y lo llevaron inclusive al sistema educativo en escuelas y colegios, para que haya apertura, para ir modificando la mente. Todo eso nos está bombardeando. Y entonces, ¿por qué necesitamos la Biblia? Bueno, la base primera es inspirada por Dios. Dios usó a hombres para que la escribieran. No fue un dictado. Dios los inspiró a través del Espíritu Santo y ellos escribieron en su humanidad, con su lenguaje, escribieron lo que recibieron del Espíritu Santo, y así tenemos este compendio de libros que llamamos la Biblia, 66 libros, Antiguo y Nuevo Testamento, para darnos instrucción. Y el tema de esta mañana que vamos a tocar, y una carta hermosa, el tema de esta mañana es que la Biblia nos proporciona orientación moral. Si dejamos la orientación moral en manos del hombre, es lo que hemos estado viviendo estos últimos años. Y como otros países en continentes como Europa y otras latitudes han venido modificando desde hace años, han venido rechazando a Dios y desde hace años han torcido el rumbo moral de la humanidad. Costa Rica no es la misma, Costa Rica ha cambiado, Costa Rica es diferente. Mi abuelita me contaba de una Costa Rica distinta. Yo es que soy muy joven, entonces ya conocí esta Costa Rica. Pero Costa Rica era un país distinto. Y muchas veces hablamos de buenos principios y buenas costumbres. Que eso tendríamos que valorarlo. Porque los principios y las costumbres, el mundo las ha ido cambiando. Pero qué bueno que tenemos la Biblia que nos da esa orientación y que nos va a guiar, no en lo que el hombre quiere, en que esta raza humana que se ha ido perdiendo y ha estado haciendo ese esfuerzo a través de toda la historia, sino en lo que Dios quiere, porque Dios es el creador suyo y mío. Dios creó todas las cosas. Dios creó al hombre a imagen y semejanza de él. Dios nos creó para que gobernáramos con sabiduría esta tierra. Y hoy vemos las consecuencias, cómo este mundo ha cambiado tanto, cómo el factor climático está siendo afectado y todo lo que escuchamos a diario. Y tenemos allí gente que está a favor y gente que está en contra. Hay quienes dicen que es mentira, hay quienes dicen que es cierto. Y es esa humanidad en una lucha, es la creación en lucha con Dios. Romanos capítulo 1, cuando dice que el hombre no ve a Dios en la creación y se desvía a otras cosas. La verdad es que el Señor nos ha hablado y seguramente a usted le habló también mucho antes de que usted decidiera caminar y seguirlo a Él. El Señor nos ha hablado, nos ha buscado primero, dice su palabra. Él nos buscó primero a nosotros. Pero el mundo sigue empecinado en querer seguir con este humanismo, en querer seguir autogobernándose, y la historia ha demostrado que cada vez que el hombre quiere autogobernarse, cae en caos. Y podemos ver ciclos en la historia de la humanidad, así como estaban los ciclos en el libro de los jueces, tiempos en que Dios levantaba caudillos porque el pueblo estaba mal, y el pueblo se levantaba, pero moría el caudillo y otra vez el pueblo se volvía a perder. Y así vemos esos ciclos en el libro de los jueces, Dios levantando gente para que pudieran volver a ser lo que Dios había llamado que fueran. En la historia de la humanidad también podemos ver esos ciclos. Hemos visto cómo hay avivamientos a través de la historia, grandes avivamientos. Dios llamando a hombres, a mujeres, allí que guían avivamientos y hay un retoñar. Pero en estos ciclos la humanidad sigue en contra de todo lo que es Dios y sabemos que la iglesia tiene enemigos. Y sabemos que hay gente que quiere seguir en una línea que no es bíblica. Pero bien, hoy vamos a estudiar una buena parte de la carta a los Colosenses. Colosas era una ciudad que estaba como a 150 kilómetros de Éfeso.
Pablo escribe desde la cárcel. Pablo no fundó Colosenses. No hay indicios de que Pablo fundara la iglesia allí de los colosenses. Pero Colosas era parte de 3 ciudades que habían allí cerca. La Odisea, que se menciona en Apocalipsis. La Odisea, Hierápolis y Colosas. La Odisea e Hierápolis estaban una a un lado de un río y otra al otro lado del río, el río Lico. Y Colosas estaba más al norte, más tierra adentro, unos 15 kilómetros más adentro. Eran ciudades relativamente importantes, solo que Colosas fue como la más pequeña. Sabemos de la Odisea que era una tierra donde había mucho temblor, por lo tanto, como en zonas donde hay volcanes, hay mucha sequedad, ¿verdad? La lava que queda allí como roca que se calcifica, pero también es una tierra que muy rica, y entonces eran tierras también muy ricas donde había mucha producción de ovejas y eran una de las principales productoras de lana, de ropa, por lo tanto también eran productoras de tintes para la ropa. El agua que había en esa zona, agua volcánica, que también era un centro turístico en aquella época. Hierápolis era un centro turístico con sus baños termales donde la visitaban muchas personas. Y entonces estas ciudades estaban allí y Colosas era la más pequeña de ellas. Pero Pablo escribe guiando algo que estaba allí surgiendo, porque toda la vida, como dije al inicio, toda la vida la humanidad ha buscado cómo salirse de la dirección de Dios. Y estaba surgiendo en el entonces, cuando Pablo escribe, años 60 más o menos, después de Cristo, en el año 60 por allí, estaba surgiendo una línea de pensamiento que, si bien es cierto, se fundamenta más ya con escritos más adelante, y podríamos decir que ya allí estaba empezando a surgir el gnosticismo. El evangelio se solía ver como que era muy simple y se necesitaba algo más sofisticado, algo más profundo para que fuera cierto. Es lo que los judíos estuvieron haciendo, judaizando a los creyentes. Los gentiles que se convertían, los judíos llegaban y querían imponerles sus ritos, sus cosas, porque decían que era como muy simple, nada más creer. Y saben, esa frase la he escuchado yo también en nuestros tiempos. Con solo creer, así, tan fácil. No hay que hacer nada, porque tenemos una cultura de salvación por obras, algo que ha estado muy fuerte. De hecho, hay un dicho allí que decimos entre broma y broma, que es que el que reza y peca, empata, dando a entender que tenemos que hacer algo. Pero la palabra nos insta a creer, y ahí es donde opera la gracia del Señor. En este tiempo, allí en Colosas, entonces estaba surgiendo el gnosticismo, que es en base al conocimiento, y había una creencia de que Dios era espíritu, por lo tanto, algo bueno, Dios espíritu, no podía haber creado algo malo. Y ahí surge una división de pensamiento de que entonces lo visible, lo material es malo y es eterno. Y por ahí los griegos entraron con sus filosofías y entonces decían que, bueno, como la carne es mala, no importa lo que usted haga con la carne, lo que hay que salvar es el espíritu. Y entonces decían, comamos y bebamos porque de por sí mañana moriremos. Hagamos de todo porque de por sí esta carne es mala. Y ellos partían de pensamientos raros, pensamientos como que Dios era espíritu, no podía mezclarse, tocar la materia. La materia siempre había existido, era eterna. Y entonces Dios empezó a hacer unas emanaciones de Él mismo. Y cada vez hacía más emanaciones hasta que unas de esas emanaciones se habían distanciado tanto de Dios. Ya no conocían a Dios. Y esas emanaciones pudieron tener contacto con la materia y ahí empezó todo a surgir. Hoy en día nos puede sonar un poco raro ese pensamiento, difícil de creer a nosotros que somos iglesia, pero el mundo ha tenido pensamientos así. Es más, habían quienes decían que Cristo no era humano, sino que Cristo donde caminaba no dejaba huellas. Pero Pablo va a enseñarnos en esta carta a los colosenses, una de las cartas que más habla de Cristo,
más se centra en Cristo, nos va a enseñar que Cristo era 100% humano y la obra que él hizo. Pablo iba a combatir todo ese lineamiento moral que se estaba creando, porque se direccionó en dos áreas: el ascetismo, el castigar el cuerpo, el matarlo de hambre con castigos, con sufrimientos, o el otro extremo: no importa lo que haga, el cuerpo es malo, lo que importa es el espíritu. Y así Pablo, en esta carta a los Colosenses, en el capítulo 1, verso 15, algo que esta Biblia que uso yo titula La supremacía de Cristo, dice, verso 15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas, por medio de Él. En el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Él es anterior a todas las cosas. Vean cómo está combatiendo ese pensamiento de que emanaciones y que... No, Él está combatiendo. Él es anterior a todas las cosas que por medio de Él forman un todo coherente. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Es el principio, el primogénito de la resurrección, para ser en todo el primero. Porque a Dios le agradó habitar en Él con toda su plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas. Todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. Si nos vamos a Hechos 19:10, vamos a ver cómo toda esta zona de Frigia, en Asia, es donde estaba esta ciudad de Colosas. Toda esta zona llegó el Evangelio. Interesante. Hechos 19:10, usted lo puede buscar ahí después y ve cómo allí nos dice que toda Asia el Evangelio llegó. Se cree que Colosas, mayormente la iglesia de Colosas, a los colosenses que le escribe Pablo, mayormente eran gentiles que habían creído, pero también habían judíos. Los griegos habían esparcido a los judíos y ellos también estaban por allí. Así es que vamos a ver cómo unos y otros estaban metiendo ideologías, porque la idea es cambiar la moral. ¿La moral de quién? La moral de Dios. Las instrucciones del Señor. Todo el que se pone a Dios va a querer que cambiemos las instrucciones que Dios nos da. El que se opone a las normas que estamos viviendo como país va a querer que el resto se oponga. Hay personas que están diciendo y por ahí andan comentarios que esto es un montaje, que esto es una manipulación y hay diferentes comentarios. Siempre hay corrientes de esas que van a querer desviarnos, van a querer hacer que nosotros nos salgamos. En esta pandemia tenemos que ser prudentes y acatar lo que las autoridades están poniendo. Tantos países puestos de acuerdo en una situación que algunos dicen que es mentira. Bueno, tantos países puestos de acuerdo. El fin es que siempre van a querer hacernos pensar distinto. Y siempre van a haber esos rebeldes que quieren que otros también sean rebeldes. Y aquí Pablo, con este pasaje que hemos leído, pone a Jesucristo desde el principio. Estaba con el Señor. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y dice que allí estaban en la Santísima Trinidad. Esta mosca que molesta. Ustedes saben cuál es la definición de mosca. Molesta. Y allí estaba, dice Pablo, estaba desde el inicio, que Él es anterior a todas las cosas. Verso 22. Seguimos en Colosenses. Capítulo 1. Hoy vamos a hablar en el capítulo 3, pero necesito hacer esta introducción para poder desglosar el capítulo 3. Verso 22 del capítulo 1. Pero ahora Dios, a fin de presentarlos santos, intachables e irreprochables delante de Él, los ha reconciliado, ponga atención como dice,
en el cuerpo mortal de Cristo. No era un espíritu, no era alguien que no murió, Él murió en la cruz, en el cuerpo mortal de Cristo mediante su muerte. Y lo que Pablo buscaba allá desde la cárcel o cuando él viajaba a las iglesias, aquí está en el verso 28, a este Cristo proclamamos, aconsejando y enseñando con toda sabiduría a todos, sin distinción, a todos los seres humanos, para presentarlos a todos perfectos en Él. Con este fin trabajo y lucho fortalecido por el poder de Cristo que obra en mí. Pablo está escribiendo esta carta desde la cárcel. Al final de la carta lo dice. Capítulo 2. Quiero que sepan qué gran lucha sostengo por el bien de ustedes y de los que están en la Odisea y de tantos que no me conocen personalmente. En Reina Valera lo deja un poquito más claro. Pablo no había ido a la Odisea y no conocía gente de allá, pero él escribe. Y hay indicios de quién pudo haber sido el que fundó la iglesia y eso, pero el asunto es que Pablo le escribe porque él tenía la tarea de proclamar, de aconsejar y de enseñar en toda sabiduría a todos de Cristo. Verso 2, capítulo 2. Quiero que lo sepan para que cobren ánimo, permanezcan unidos por amor y tengan toda la riqueza que proviene de la convicción y del entendimiento. Así conocerán el misterio de Dios, es decir, Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿Qué dice Pablo? En Cristo están todos los tesoros de sabiduría y conocimiento. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová, dice la Escritura. Verso 4. Les digo esto para que nadie los engañe con argumentos capciosos. ¿Cuáles han sido las formas de engaño a través de la historia? Bueno, fábulas, historias, cuentos. Los reyes en aquellos entonces tenían todo un grupo de consejeros y dentro de esos estaban astrólogos, estaban gente que estudiaba las estrellas porque creían que las estrellas tenían influencia en todo. El mundo antiguo veía dioses en todo, veía dioses en el sol, en la luna, en el mar, en el agua, y veían espíritus malos en su contra en todo, pero a la vez también veían espíritus buenos. ¿Recuerdan a Nabucodonosor? Lo estudiamos unos meses atrás, cómo tuvo un sueño y mandó a llamar a todos sus adivinos, a todos sus consejeros, y no podían resolverle el sueño. Ahí intervino Daniel. Era común y entraba mucho la astrología. Y hoy en día seguimos viendo que también siguen este tipo de corrientes. Y Pablo dice, para que entonces nadie los engañe con argumentos capciosos. Verso 9. Estamos en el capítulo 2. Ahorita llegamos al 3. Toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo. Brinco al verso 20 ahí. Si con Cristo ustedes ya han muerto a los principios de este mundo. ¿Cuáles son los principios de este mundo? Todo lo que se opone a Dios, libertinaje. Todo lo que hemos estado viendo. El pasar por encima a los demás. El no preocuparse por los demás. El homicidio, el robo. Todas estas cosas que vemos, todas las desviaciones, todos los problemas de la sociedad actualmente. Si con Cristo ustedes ya han muerto a los principios de este mundo. Este es el simbolismo del bautismo. Nos sumergimos en las aguas, simbolizamos que morimos y salimos simbolizando una nueva vida. Inclusive en este tiempo cuando se bautizaban se cambiaban la vestidura y se ponían una bata blanca, simbolizando que salían nuevos. Y entonces, sigo leyendo, los principios de este mundo. ¿Por qué? Como si todavía pertenecieran al mundo,
se someten a preceptos tales como no tomes en tus manos, no pruebes, no toques. Estos preceptos basados en reglas y enseñanzas humanas. Los judíos seguían, como hoy en día, queriendo meter sus ritos, sus costumbres, el sábado. Y ahí hemos visto cómo hermanos que han creído en Jesucristo, que anduvieron en la gracia, creyendo en la gracia, se volcaron a copiar estos rituales y les llamamos los judíos mesiánicos allí, o los judaizantes también, y es una mezcla. Y entonces Pablo dice aquí, ¿cómo todavía se someten a esto si ya habían creído? Pablo está luchando con esto. Verso 15, me devuelvo un poquito aquí. Desarmó a los poderes y a las potestades y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. Se desarmó a los poderes, se venció a la muerte. Cristo era la vida de Pablo. Capítulo 3, verso 4. Cuando Cristo, que es la vida de ustedes, recuerde que Pablo en Filipenses 1:21 decía, para mí el vivir es Cristo. Y le está diciendo Cristo que es la vida de nosotros. Es realmente lo que está diciendo ahí. Se manifieste, entonces también ustedes serán manifiestos con Él en gloria. Antes decía ahí a principios de este mundo. Rudimentos, dice otra versión. Espíritus elementales del mundo, creyendo más en otras cosas que en el Señor. Pablo está combatiendo esto. Y aquí entonces va a dar una dirección moral de cómo vivir. Verso 5, capítulo 3. Por tanto, dice, hagan morir. Una acción que nos corresponde a nosotros. Romanos 8:13 también lo pone allí Pablo. Hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal. Jesucristo lo puso en Mateo de una forma con el mismo significado, pero distinta. Si tu mano te es ocasión de caer, córtala. Si es tu ojo, sácalo. Es mejor que entres sin una mano o sin un ojo al reino de los cielos que no vayas a entrar. Es lo que Pablo está diciendo aquí. Hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal. ¿Qué es propio de la naturaleza terrenal? Bueno, la Biblia menciona las obras de la carne. Y Pablo va a mencionar aquí, hay una de esas listas de las obras de la carne. En varias de las cartas hay obras de la carne y Pablo va a mencionar. Propio de la naturaleza terrenal, inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos y avaricia, la cual es idolatría. Avaricia. Avaricia es querer tener lo que tiene otro. Avaricia es poner los ojos no en el cielo, sino ponerlos en las cosas de la tierra, porque se vuelve idolatría. 6. Por estas cosas viene el castigo de Dios. Ustedes las practicaron en otro tiempo. Pablo halaga y elogia a esta iglesia también. Y habla de estos pecados que eran comunes en los gentiles y aún en judíos. Y les dice, ustedes lo practicaron en otro tiempo. Cortaron. Es como cuando digo yo, los cristianos, cuando uno dice, ya yo no bailo, no tomo, no fumo y no bailo apretado. Pero eso no es lo único. Hay muchas más cosas que tenemos que modificar. Por estas cosas viene el castigo de Dios. 7. Ustedes la practicaron en otro tiempo cuando vivían en ellas. Pero ahora aterriza. Y aquí es donde tenemos nosotros que aterrizar para tomar esta dirección moral que nos trae la palabra del Señor. Pero ahora ya nosotros no tomamos, no fumamos ni bailamos apretado. No hacemos esas cosas que menciona ahí primero. Pero ahora, dice, abandonen también todo esto. Enojo, ira, malicia, calumnia y lenguaje obsceno. Tres cosas que tienen que ver con el hablar. Porque en el enojo salen palabras grotescas,
salen palabras sin medición, en la ira. La malicia, que es una crueldad mental de la que brotan vicios concretos, donde se planifica, donde se piensa. Y las calumnias y lenguajes obscenos. Calumniar es decir algo que no es cierto. Pablo dice, dejen esto ahora. Y aquí está puesto esto en algo que no tenemos que hacer. Pero si lo pusiéramos en positivo, si lo pusiéramos en lo que tenemos que hacer, démosle vuelta. Aquí está puesto en lo que no tenemos que hacer. Pongámoslo en lo que tenemos que hacer. Y yo lo pongo así. Amabilidad. Ser amable. ¿Por qué? Porque la amabilidad va a traer palabras buenas. Y entonces, antes de repetir nada sobre cualquier persona, preguntémonos, ¿es verdad? ¿Es necesario? ¿Es amable lo que voy a decir? A mí me duele mucho ver cómo esta naturaleza humana alimenta lo que llamamos chisme, murmuración. Dice Pablo, ahora dejen esto. Y lamentablemente en la iglesia está metido el chisme y la murmuración. Dentro de los mismos creyentes, hermanos, dentro de las mismas comunidades cristianas. El otro punto, estamos dándole vuelta, poniéndolo como ley, poniéndolo como una forma positiva. Sea amable, seamos puros, porque daremos cuenta de cada palabra ociosa. Y seamos veraces, amables, puros y veraces. Un cambio en el tono de voz, o una mirada, o un silencio, pueden cambiar, darle otro sentido a unas palabras. Así es que la comunicación es todo un tema, es todo un arte, y hay miles de enseñanzas de comunicación, y hay montones de personas que trabajan en comunicación. Y la comunicación tiene que ser veraz, porque a veces una mirada cambia lo que se está diciendo, el tono que le ponemos. Por eso el WhatsApp, que muchas veces se dan diálogos allí, el consejo es que no todo se puede manejar por WhatsApp, por texto, porque cada cual le va a poner el acento y le va a poner comas y puntos y va a cambiar el mensaje. Está pidiendo Pablo aquí que nos desvistamos de esta vieja naturaleza, que quitemos lo que es de esta naturaleza y lo pongamos y lo manejemos conforme Dios nos los está pidiendo. El ser cristiano implica buscar y tener esa relación con el Señor. Es una relación vertical, pero también es una relación horizontal de unos con otros. Y las dos son complementos, no pueden estar aisladas. Tienen que darse las dos, y fue lo que el Señor hizo allí. Allí simbolizamos la cruz completa. Vino a restaurar la relación que se había roto del hombre con Dios, pero también vino a restaurar la relación que se había roto de unos con otros. Cuando hablamos de misericordia, la misericordia entró al mundo con Jesucristo. Antes de Jesucristo el mundo no tenía misericordia. Mataban sin piedad. Se actuaba sin piedad. Después de Cristo el mundo empieza a conocer lo que es la misericordia. Sigamos el texto. 9. Dejen de mentirse unos a otros. Dejen de mentirse. La mentira, cuánto daño causa, cuánta decepción trae. Dejen de mentirse unos a otros ahora que se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios y se han puesto el de la nueva naturaleza que se va renovando en crecimiento a imagen del Creador. Pablo usa aquí el quitarse un ropaje, la vieja naturaleza, y ponerse una nueva. Imagine que usted se va a hacer un trabajo y se ensucia tanto de lodo y se ensucia de otras cosas, y usted viene sucio y usted lo que hace es que se quita aquella ropa y no se la quiere volver a poner. Cuando es lodo y eso, difícilmente esa ropa se le puede quitar todo, agarra un olor feo, queda manchada.
Y Pablo dice, esa ropa que está contaminada, que está sucia, quítesela, deséchela. Y póngase una ropa limpia, nueva. Nos está invitando a que desechemos todo lo que el mundo nos ha embarrado. Lo que nosotros hemos permitido que el mundo nos haya embarrado. Y nos pongamos el de la nueva naturaleza ahora en Cristo. Ya no vamos a caer en enojo, ni en malicia, ni en calumnia, sino que vamos a ser amables, puros y veraces. Nueva naturaleza. 11. En esta nueva naturaleza no hay griego ni judío, circunciso ni circunciso, culto ni inculto, esclavo ni libre, sino que Cristo es en todo y está en todos. Habían gente que le llamaban los bárbaros. Había gente que era menospreciada en aquel entonces. Los esclavos eran considerados un utensilio y por lo tanto el dueño podía hacer con el utensilio como quisiera. Podía dañarlo, podía romperlo, podía quebrarlo. Los niños tampoco tenían valor. Era una sociedad donde habían divisiones, barreras. Bueno, nosotros crecimos en un tiempo en el que no hay esclavitud y nos cuesta entender lo que es esclavitud. Y aquí dice, no había ni esto, ni lo otro, ni aquí, ni allá. Pero ¿cuáles serían las barreras que seguimos teniendo hoy en día nosotros y que nos impiden estar con esa vestidura de nueva naturaleza? Hay barreras que las tenemos ahí presentes. Entre naciones hay barreras. Es mutuo el odio o la distancia que se marca. Entre niveles sociales. Barreras entre profesionales y no profesionales. ¿Cuáles son las barreras que tenemos hoy en día que tenemos que quitar y ser como Pablo diciendo, es que Cristo vino por todos? Recuerda, leímos aquí atrás, ¿dónde fue que lo marqué? Ay, se me fue, lo tenía marcadito, donde decía por todos, acá sí, lo que Pablo en 1:28, lo que Pablo buscaba, anhelaba. A este Cristo proclamamos, aconsejando y enseñando con toda sabiduría a todos los seres humanos. ¿Cuáles son las barreras? No me cae bien, me cae mal. No me gusta lo que hace, son barreras. Barreras que están impidiendo. Y entonces sigue Pablo diciendo, verso 12, por lo tanto, vean los tres términos que utiliza Pablo. Eran propios de los judíos. Era lo que los judíos se creían. Recordemos que Pablo era judío. Y él dice de la tribu de Benjamín. Judío de cepa colorada. Y dice en el verso 12, por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados. Y por eso a los judíos, los gentiles no los querían. Porque ellos se hacían sentir los queridos de Dios, los santos y amados. Y Pablo dice, él siendo judío, le está diciendo aquí, por lo tanto, le utiliza estas tres cualidades que los judíos creían que eran exclusivas de ellos. Como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse. Yo ahora voy a dar aquí 6 cosas. 6 cosas puntuales que tenemos que hacer en este direccionamiento moral que está usando en la carta a los colosenses. Primero, revístanse de afecto entrañable. Bueno, me gustaría ponerme a definir esto, queda para otra oportunidad, definir estos 6. Afecto entrañable, es un afecto no superficial, no es un saludo nada más, un afecto entrañable, algo que llega adentro. Y de bondad, ese es el 2, bondad, que al mundo le falta mucha bondad. 3, humildad. Me gusta el Padre Nuestro, cuando le piden a Jesús, enséñanos a orar, el Padre Nuestro empieza, Padre Nuestro que estás en los cielos. Yo le llamo a eso un ubíquese. Es reconocer que Dios es el que está en los cielos y nosotros somos su creación y estamos aquí en la tierra. Que Él es el soberano y nosotros los dependientes. Y me gusta la definición que da humildad Filipenses, capítulo 2, verso 3. Cuando dice, considerando a los demás
superiores a uno mismo. Afecto entrañable 1, humildad 2, amabilidad. Está pidiendo, nos dijo lo que dejáramos, nos dijo los trapos sucios que teníamos que quitarnos. Ahora nos está diciendo la ropita nueva, limpia, que tenemos que ponernos. Afecto entrañable, bondad, humildad, amabilidad y paciencia. Y aquí es para también durar no sé cuántos días. Porque ¿cómo ha perdido el mundo la paciencia? ¿Cómo la hemos perdido? Nos cuesta, es algo que tenemos que trabajar. Y muchos de ustedes estarán diciendo ahorita, hoy sí, a mí cómo me cuesta tener paciencia. ¿Cómo nos cuesta tener paciencia con las personas? Porque entramos al mundo de lo inmediato, el horno de microondas, le llamo yo. 30 segundos y listo, queremos todo así de rápido. Vean, está la fila en el banco, en la municipalidad. Todo el mundo está ahí calladito haciendo fila. Tarda en llegar una persona a decir que es relajo, es que no tienen todos los cajeros y que lerdo, y empieza a incomodar y todo el mundo perdió la paciencia. Y empezaron a caer ahí. Ahí llevo 5 cosas. Repito, afecto entrañable, bondad, humildad, amabilidad y paciencia. Verso 13. De modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. ¿Perdonarnos cómo? Así como el Señor los perdonó, sigue diciendo el texto. Perdonen también ustedes. Este es un principio moral. ¿Son cosas sencillas? La verdad que no. Pero es lo que la Biblia nos está guiando a que tenemos que hacer. Y probablemente, si pusiéramos a marcar qué he logrado y qué no he logrado, probablemente vamos a sacar ahí algunas cuantas que no. Pero tenemos que caminar en esa dirección. Tenemos que caminar en ese lineamiento. Y el sexto es el que sigue allí en el verso 14. Por encima de todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. La carta a los Corintios dice, si usted tiene el don de esto y la habilidad de aquí, puede ser acá, pero no tiene amor, de nada sirve. Aquí habla de vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Que gobiernen sus corazones, verso 15, la paz de Cristo. Ustedes han visto qué bravos se ponen las personas cuando uno le dice, tenga paz. Porque no es nada más decir tenga paz, porque a veces es una forma como insultante. Tenga paz. Tener la paz de Cristo es algo que se tiene que cultivar y que se obtiene a través del tiempo. Tener la paz de Cristo no se puede sin la llenura del Espíritu Santo. Que gobiernen sus corazones la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Wow, otro gran problema tenemos ahí. Qué fácil es quejarnos. Y dentro de la queja metemos a otros, lo que hablábamos de no hablar mal, de no blasfemar, de no hablar mal de otros. Esta carta, pequeñita, concisa, pero da un direccionamiento moral de cómo tenemos que vivir los cristianos. ¿Por qué necesitamos la Biblia? Porque sin la Biblia no tendríamos la dirección que ocupamos como Dios quiere que vivamos. Lo he dicho de otras maneras, en otras veces. Quitemos la ley del tránsito. Eliminémosla. ¿Qué pasaría? Quitemos la restricción que tenemos hoy en día, todas estas cuarentenas que nos están poniendo. ¿Qué pasaría? A veces nos centramos solo en ver el no y tenemos que ver lo que se busca, el resultado que se pretende. Sin ley del tránsito, si con ley del tránsito este país es un caos vial, sin ley del tránsito, ¿cómo sería? Y aquí está el Señor dándonos dirección,
de cómo tenemos que vivir y comportarnos. Tremenda tarea, pero tenemos que seguir en este camino. Y este pasaje que estamos estudiando esta mañana todavía sigue más, porque vea verso 16, que habiten ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Instrúyanse y aconséjense unos a otros con toda sabiduría. No sabiduría humana, sabiduría del Señor, del Espíritu Santo. Porque hay mucho consejo allí afuera, humano, salido de los principios morales que el Señor manda. Con toda sabiduría, canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón. Una de las quejas que he oído es que en este retorno que están permitiendo las iglesias es que no se puede cantar, ¿verdad? Porque es algo que está innato en nosotros, los cristianos. A la hora de las alabanzas, en ese momento cantar. Y aquí dice, bueno, cantemos. Y entonces dicen, es que nos están cortando. Bueno, pero es que hay un principio ahí que es más fuerte, que es la salud. Y esto es temporal, no es definitivo. No es que nos están limitando, no es que se está actuando en contra de la Escritura. Es que es temporal mientras se logra sobreponer el mundo, el país, a esta pandemia que está actuando. Pero vean qué bonito. Mi mamá tenía un dicho que decía que el que canta su mal espanta. Y entonces los cantos pueden lograr que volvamos a esa comunión, a esa alegría, a ese agradecimiento con el Señor. Sigo el verso 17. Y esto es algo que tenemos que tener presentes. Y todo lo que hagan, de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Todo lo que hagamos, hagámoslo como para el Señor. No veamos al hombre, no veamos al jefe, no veamos a la persona. Dice, háganlo como para el Señor. O sea, póngale todo el amor, toda la sinceridad, todo su esfuerzo real y hágalo como que si se lo estuviera haciendo a Dios. Porque luego sigue aquí con normas para la vida cristiana y entonces le habla a las esposas, le habla a los esposos, le habla a los hijos, le habla a los padres, le habla a los esclavos y le habla a los amos. Esposas, sométanse a sus esposos como conviene al Señor. ¿Oyó, Erika? Esposos, amen a sus esposas y no sean duros con ellas. Lo que uno siembra se recoge. Yo me devolvieron. Hijos, obedezcan a sus padres en todo. Y qué triste es escuchar hoy cómo los hijos se rebelan con los padres. Algunos de ustedes están sufriendo consecuencias de hijos rebeldes. La rebeldía es una desobediencia. Dice, obedezcan en todo a sus padres porque esto agrada al Señor. 21, padres, y ahí va para nosotros. No exasperen a sus hijos, no sea que se desanimen. Vean cómo Pablo está haciendo un entrelazado aquí en la familia. Y la familia necesita ser trabajada y sanada hoy en día porque el mundo la ha dañado. El mundo ha distorsionado lo que el Señor creó como familia. Esclavos, y esta parte siempre me ha llamado la atención, porque no quita la esclavitud, era un asunto de actitud, de corazón, de mentalidad. Esclavos, obedezcan en todo a sus amos terrenales, no solo cuando ellos les estén mirando, como si ustedes quisieran ganarse el favor humano, sino con integridad de corazón y por respeto al Señor. Y brinco al verso 25, la segunda parte, capítulo 4, verso 1. Amos, ahora le habla a los amos, proporcionen a sus esclavos lo que es justo y equitativo, conscientes de que ustedes también tienen un amo en el cielo.
direccionamiento para vivir, no como estamos viviendo, no como está el mundo. Y la iglesia necesita volver al direccionamiento bíblico, porque la iglesia se ha dejado influenciar por el mundo y tenemos corrientes del mundo dentro de la iglesia. El homicidio es homicidio, pero ahí lo suavizamos. El aborto se suaviza y se ve distinto. Estas directrices concretas que Pablo las trata más abiertamente en otras cartas, como en Efesios, esposos y esposas y los hijos. Pero aquí están así concretas, concisas. Estas directrices de vestirse de la nueva naturaleza. Esto es parte de la esencia y la necesidad de ser cristianos. El lenguaje, cuando yo oigo a los jóvenes hablando en los términos que ellos se dicen, yo les digo, ¿quién? Es que no entendí quién es. Porque si hablamos igual que el mundo, y el mundo es soez, y el mundo habla con lenguaje obsceno, con lenguaje grotesco, nos estamos pareciendo al mundo. En los negocios nos parecemos al mundo. ¿Somos honestos? Somos el tema que se está estudiando los martes a través del webinar con Carlos Vélez. Somos íntegros. ¿Por qué necesitamos la Biblia? Bueno, porque nos da un direccionamiento moral. La ética, el comportamiento del cristiano no puede ni siquiera parecerse al mundo, tiene que ser distinto. Tiene que parecerse a Cristo. Y Él vino y dejó marcado una forma distinta. Y ahí tenemos tremenda tarea. Tarea que no la podemos hacer solos, tareas que necesitamos el poder de su Espíritu Santo. Porque si no, esta carne va a seguir gobernando, esta carne va a seguir saliendo. Una tarea en la que tenemos que usted y yo seguir trabajando. ¿Hasta cuándo? Efesios capítulo 11, hasta que todos lleguemos a la altura y la plenitud del varón perfecto. Ahí está la voluntad de Dios para usted y para mí. Llegar a la altura y la plenitud del varón perfecto, para ya no ser llevados por corrientes, por pensamientos, por modas, por estratagemas humanos, dice allí, sino que cimentados en amor y unidos por las coyunturas como lo es un cuerpo. Un mismo Señor, un mismo sentir. Yo le invito a que usted cierre sus ojos esta mañana y le invito a que saque un tiempo esta semana y lea por lo menos 3 veces seguidas. 3 veces seguidas esta carta. O sea, no lea y para en el capítulo 1, en el verso tal, no. Léala seguida una vez. Otro día, vuélvala a leer seguida otra vez. Como se lee una carta, no la podemos partir. Léala por lo menos 3 veces seguidas. Y póngala delante del Señor, póngale ahí lo que usted necesita fortalecer. Y pídele al Señor que le dé esa sabiduría. Y le dé las fuerzas que solo Él da. Y que saque a la luz aquello que puede estar oculto aún en nosotros. Señor, estamos hablando de direccionamiento moral, no como el mundo lo da, sino como tú lo das. Direccionamiento, Señor, para caminar y seguir mientras estemos en este mundo en una forma distinta que te dé honra y gloria a ti, Señor. Ser el cuerpo tuyo, la imagen tuya, Señor, aquí en este mundo. Perdido, sí, Señor, encaminado a la destrucción, donde sabemos que no todos buscarán del Dios Todopoderoso, pero Señor, hay muchos que sí. Y tu misma palabra nos insta a que continuemos en esta tarea porque tú estás dando tiempo para que muchos sean salvos.
Permítenos, Señor, echar a andar este evangelismo virtual, compartiendo los enlaces, compartiendo los mensajes, invitando, compartiendo, Señor, estos medios de comunicación por los cuales estamos llegando para modificar, para enseñar, para moldear, para instruir, para redarguir lo que tú ya has dejado establecido en una forma perfecta y mejor para nosotros. Trabaja, Señor, en nuestras voluntades, que podamos rendirnos y dejar de luchar con lo que el mundo ofrece, porque tú nos llamas a fijarnos en las cosas de arriba, en las cosas que tienen valor, no en las de este mundo que se pudren y se terminan, en las cosas que tienen valor, a no dejar de pensar, Señor, que vamos camino a una vida eterna, pero que mientras tanto tenemos que ser luz y sal aquí en esta tierra. Guíanos, Señor, y también te pedimos perdón por las áreas en las que hoy hemos, Señor, estudiado y te hemos fallado. Te pedimos que nos ayudes a controlar nuestra boca, a controlar esos momentos en los cuales, Señor, perdemos el control, no solo de nuestra boca, perdemos el control de nuestra mente y nuestro corazón. Señor, guíanos, quítanos toda pereza de dedicar tiempo a escudriñar en tu palabra, a aprender y a dejarnos guiar. Señor, y sigue permitiendo que podamos llegar cada vez a más y más hogares, a más familias, a más hombres, a más mujeres, a más niños. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Les recuerdo que la pastoral familiar sigue transmitiendo los jueves, que tenemos el curso de oración los miércoles a las 6:30 de la tarde, que si usted se quiere unir a la oración de la mañana, 5:30 de la mañana, ahí hay cupo porque ahí pueden entrar todas las personas, estamos virtual. Les recuerdo a los padres, los pastores de niños están preocupados porque son pocos los niños que se están comunicando. Hemos puesto los anuncios en el Facebook, ahí están el número y ahí están para que ustedes puedan conectarse y los niños sigan recibiendo instrucción. Una de las quejas que oí con este empezar de las iglesias era, pero los niños no pueden recibir entonces. Y yo les he dicho, pero los niños están recibiendo hoy. Es que es una tarea que tenemos. Y este es un inicio de reapertura. Va a ser un proceso. Vamos a seguirles informando. Que la gracia y la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Que el Señor les bendiga. Nos vemos próximo miércoles. Si el Señor así lo permite. No ha venido antes y estamos aquí en su iglesia cumpliendo la tarea. Bueno, estamos listos para cantar cumpleaños. Estamos felicitando a Silvia y Alonso porque cumplen años, a Alfonso, perdón, a Karen Robles también, a Héctor, que está... Es mi yerno, que está en Dallas. En realidad, de esta familia, el único que sabe de cámara, sonido, audio, video, es él, y él es el que nos ha ido ayudando, ha estado lidiando con nosotros. Le ha estado explicando a Gabriel y le ha estado explicando a Armando. Él es el profesional y cumpleaños en esta semana y le mando un caluroso saludo, lo bendigo como padre, como esposo, como hijo, como hermano y como siervo de Dios que está trabajando también. A María Elena Pisa, que ayer. Y esta semana próxima, doña Livia va a estar el 15 cumpliendo años y doña Lidiet Camacho, la esposa de Juan Félix, el 19. Entonces a todos un feliz cumpleaños. Y voy a aprovechar para saludar a Carolyn, que siempre nos pone, Carolyn, me saludan, por favor, me saludan. Entonces saludos, Carolyn, aunque no cumplas años. Entonces vamos a entonar el cumpleaños.
Feliz, feliz cumpleaños deseamos para ti, que Dios omnipotente les quiera bendecir. Feliz, feliz cumpleaños, de Dios felicidad, que tengas en la vida y allá en la eternidad. Vamos a pedirle a doña Ana de Muñoz que ore por los cumpleañeros. Ve, Héctor, ¿te llevaste todas las bendiciones? Eso no. Queremos dar gracias a Dios por cada uno de los que están cumpliendo años. Que tengan un día lindísimo hoy en familia. Señor, gracias por este nuevo día, por esta nueva semana. Gracias porque has estado con nosotros. Ahora queremos bendecir en una forma muy especial cada cumpleañero. Que este día sea especial en su vida. Que reciba todo el cariño, todas las bendiciones que tú les tienes. En el nombre de Jesús te damos gracias. También quiero darle gracias a Gabrielito por ayudarnos tanto y a Armando. Armando también. Y Héctor, que Dios te bendiga también. Antes de terminar la última canción, la alabanza, vamos a orar por una petición que pidió doña Zeneida, los riñones de Rafa Fallas. Vamos a orar por él en este momento. Gracias, Señor, porque podemos acercarnos a tu presencia confiadamente, Señor. Queremos agradecer por doña Zeneida, que es una persona que todos los días se conecta, Señor, para escuchar palabra, y ella ha puesto esta petición por este joven Rafa, Señor. Pon tu mano de sanidad sobre esos riñones. Sabemos que tú puedes, Señor, hacer cosas que nosotros ni siquiera entendemos, Padre Santo. Te ponemos a este hombre en tus manos, Señor, para que tú hagas con él, Señor, y que pongas esos riñones a funcionar adecuadamente. Gracias, Señor, porque eres tan bueno y porque siempre escuchas nuestras peticiones. Amén. Y los que quieran danzar en su casa, a ver, pueden danzar ahí. Señor, te adoramos, Señor. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy su hijo, porque soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Podemos sentir el gozo, podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad. Libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad.
danzar. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad. Hay libertad. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad. Hay libertad. Puedo danzar en la casa de Dios. Puedo danzar en la casa de Dios. Puedo danzar y disfrutar que somos libres. Somos libres por tu sangre. Libres soy. Somos libres. Somos libres por su sangre. Libre soy. Libre soy. Hermanos, que tengan una bendición grande esta semana y les amamos. Nos postergaron el ingreso a la iglesia, pero ha sido por nuestro bien y oremos muchísimo, muchísimo porque Dios haga lo que tenga que hacer con nosotros y con nuestras familias. Ajá, don Álvaro, quiere que saludemos a los hermanos de Chile y Puerto Rico que están acompañándonos en esta transmisión. Que el Señor les continúe bendiciendo y es para nosotros un gusto poder estar con ustedes, aunque sea de esta forma. Les amamos, que Dios les bendiga mucho.